Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde hablamos de Biblia, historia y teología. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de La Didache o Enseñanza de los Apóstoles, capítulo 4. El día de hoy hablaremos del capítulo 4 de la Didache, que es, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, un manual que fue utilizado por cierto sector del cristianismo en el siglo I o inicios del siglo II. Aquí vamos a hablar del capítulo 4, deberes del creyente. El libro de Hebreos en su capítulo 13 también habla de deberes del cristiano y nos menciona una lista de los deberes que un cristiano debe de cumplir. Aquí el capítulo 4 contextualmente también nos va a estar dando como una lista de deberes que nosotros debemos de cumplir, o bueno, en ese caso que le está dando instrucciones a esa comunidad cristiana primitiva. Más que todo, el contexto, lo que va a estar hablando acá, se va a enfocar mucho en lo que es la limosna y en dar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces iniciamos leyendo lo que es el versículo 1, donde dice: Hijo mío, recordarás al que te habla la palabra de Dios día y noche, y le honrarás como en el Señor, porque donde quiera que se hable de la majestad del Señor, ahí está el Señor. Nos está hablando el versículo de honrar a nuestros pastores, maestros o aquellas personas que en este caso eran los obispos, quienes también daban las palabras, también eran apóstoles itinerantes. Entonces aquí se habla de honrar a esas personas y aparte guardar sus palabras. Eso lo dice o dice algo similar Hebreos 13:7, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Algo simple de entender. Nos vamos al versículo 2 y dice: además, irás en busca día tras día de las personas de los santos, para que puedas hallar reposo en sus palabras. En la Biblia, la palabra santo normalmente se utilizaba para los creyentes que se reunían en la congregación o en la iglesia, también para los apóstoles y profetas. Entonces también podríamos utilizarlo acá en este contexto si lo leemos en su conjunto y relacionado al versículo anterior, a los pastores, que en este caso, o a los obispos que enseñan la palabra de Dios. Entonces acá está dando a entender que debemos de ir o deben ir en busca día tras día de las personas de los santos para que se pueda hallar reposo en las palabras de ellos, o sabiduría, también podemos decirlo de otra manera. El versículo 3 dice: no harás cismas, sino que apaciguarás a los que contienden, harás juicio con justicia, no harás diferencia en la persona para reprobarle por sus transgresiones. Aquí el autor de este libro, o al menos de la traducción de este libro, nos da una serie de textos que pueden hablar justamente de algo similar de lo que se menciona en el versículo 3, que si lo leemos: no harás cismas, sino que apaciguarás a los que contienden y harás juicio con justicia. O sea, aquí nos está animando a evitar las contiendas, las divisiones, y sobre todo acá habla sobre la justicia. En ese contexto debemos de tomar exactamente a evitar los cismas, más bien resolver los problemas de una manera justa. Eso nos está dando a entender. ¿Y qué es la justicia? Bueno, la justicia muchos la han definido como dar a cada uno lo que corresponde. En las ciencias jurídicas también se le define dar a cada uno lo que corresponde en derecho. Entonces, dando esas definiciones, también acá la Biblia nos da una definición bastante similar en los versículos que están acá: Deuteronomio 16:19, Proverbios 28:21, Malaquías 2:9, Romanos 2:11, Santiago 2:9, que más o menos hablan de no hacer acepción de personas, de dar a cada uno lo suyo y de actuar con justicia, porque una de las cosas que ama a Dios es la justicia. Entonces, el versículo 3 también se enfoca mucho en la justicia. Luego vemos lo que dice el capítulo 4: no vaciles sobre si una cosa ha de ser o no ha de ser. Te está diciendo prácticamente que seas firme en tus decisiones, que no dudes y que tomes decisiones
con seguridad. Ok, el versículo 5 dice, no seas hallado extendiendo las manos para recibir, pero retrayéndolas para dar. O sea, no solo seamos buenos para recibir cosas, sino que también debemos de dar. Parte del cristianismo es dar. También apoyar a los demás, amar al prójimo, que es uno de los mandamientos o el mandamiento principal que nos dio Jesús. Entonces, este versículo, bueno, aquí el autor nos está citando este versículo, Deuteronomio 12:32, sin embargo, este versículo está mal, seguramente por algún error editorial, lo pueden buscar y no tiene relación con lo que dice este texto. Sin embargo, sí lo dice un libro uno de los libros deuterocanónicos, o al menos que forma parte del canon bíblico, en este caso de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, que es eclesiástico. Eclesiástico 4:31 dice, no mantengas la mano extendida para recibir y recogida para dar, que prácticamente es lo que está diciendo este versículo. Es como que si hubiese citado ese libro, que posiblemente lo haya hecho. Entonces seguimos con el versículo 6, dice, si hay algo en tus manos, ofrécelo como rescate por tus pecados. Esto pues me causa un poco de intriga, porque qué tipo de enseñanza se está dando acá, de dónde habrá salido esta enseñanza, porque bíblicamente nosotros no encontramos lo que es dar, por ejemplo, ofrecer algo como rescate por nuestros pecados. De hecho, el Nuevo Testamento nos habla bastante del sacrificio de Cristo y que ese sacrificio fue suficiente para limpiar nuestros pecados. Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Romanos 10:9, que para ser salvos debemos de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y creer que Él resucitó entre los muertos, que también la resurrección es parte de nuestras creencias fundamentales, porque como dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, nuestra fe entonces es vana. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz es lo que nos ha expiado. O sea, no es necesario que tú vengas y con lo que tengas lo des para que tus pecados sean perdonados. De hecho, yo creo que ni siquiera las otras denominaciones o partes del cristianismo como la Iglesia Católica Ortodoxa creen eso. Pues no estoy seguro, ¿verdad? Pero al menos no he escuchado eso. Pues para ellos, por ejemplo, si se han cometido pecados, normalmente se van a confesar delante del sacerdote o del cura. Sin embargo, acá te está diciendo como que des algo a cambio del perdón de tus pecados. Entonces, es algo que, bueno, no tiene relación con la enseñanza o la doctrina bíblica. Entonces, son cosas que también debemos nosotros analizar y saber que este libro también no es un libro canónico y no está libre de errores. Bueno, el versículo 7 dice, no vacilarás en dar ni murmurarás cuando des, porque sabrás quién es el buen pagador de tu limosna. Es como aquella enseñanza que nos dio Jesucristo cuando dice lo que haga a tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha, ¿verdad? Entonces no des dudando, no des murmurando, porque debes saber que vas a ser recompensado por parte de Dios. Similar a ello está hablando en este versículo 7. Veamos lo que dice el 8. No te apartarás de aquel que está en necesidad, ¿ok? Sino que harás partícipe a tu hermano de todas las cosas y no dirás que algo es tuyo propio. Porque si sois copartícipes de lo que es imperecedero, ¿cuánto más debéis serlo de las cosas que son perecederas? Entonces, aquí nos está animando también a apoyar a las personas con necesidad y no apartarnos de ella. Por eso le llama hermano, o sea, apoya a tu hermano. No te apartes de aquel que está en necesidad, sino que harás partícipe a tu hermano de todas las cosas y no verás que algo es tuyo propio. Veamos el versículo 9. Dice, no rehusarás poner tu mano sobre tu hijo o tu hija, sino que desde su juventud les enseñarás el temor de Dios. Aquí todos al leer esto nos vamos a recordar de aquel proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es un proverbio hermoso. Y la Didache también prácticamente cita este proverbio.
porque dice, no rehusarás poner tu mano sobre tu hijo o tu hija, sino que desde su juventud le enseñarás el temor de Dios. Ok, una enseñanza muy bonita. El versículo 10, no darás órdenes a tu criado o criada que confían en el mismo Dios que tú, en tu rencor y aspereza, para que no suceda que dejen de temer a Dios, que está por encima de ti y de ellos, porque Él viene no para llamar a los hombres, haciendo acepción de personas, sino que viene a aquellos a quienes el Espíritu ha preparado. Ok, para mí me parece un buen consejo, porque te está diciendo prácticamente que si alguno en este caso, habla de tus criados, dice acá, en ese tiempo que la esclavitud pues era algo común, tus esclavos, por ejemplo, son cristianos, nos está diciendo que no se deben de dar órdenes que en rencor y aspereza, es decir, cuando estén enojados o cuando estén pasando quizá un momento de furor. Recuérdense que las personas cuando están enojadas no toman buenas decisiones y a veces pues se nos sale algo que no debe. Entonces está diciendo no des órdenes cuando estés así. ¿Por qué? Si esta persona es cristiana le vas a dar un mal ejemplo y puedes hacer que esa persona caiga. Entonces evita hacer eso. Me parece un buen consejo que podemos tomar hoy en día también para aquellas personas que, en este caso, si alguien, por ejemplo, tiene una empresa, es patrono de algún trabajador, entonces podemos usar esto como analogía. Me gusta bastante, la verdad, porque se puede utilizar como una analogía. No dar órdenes a los trabajadores, por ejemplo, a nuestros trabajadores que confían en nuestro Dios, en el mismo Dios que nosotros, que son cristianos, cuando nosotros estemos enojados o tengamos algún rencor, ¿ok? Es algo sencillo de entender y algo muy práctico para la vida cristiana. Vemos el versículo 11. Vosotros, siervos, estáis sujetos a vuestros amos como a un tipo de Dios con reverencia y temor. Como repito nuevamente, en este tiempo era común la servidumbre, también la esclavitud. Entonces está hablando de que los siervos se sujeten a sus amos. Este versículo pues no lo podemos tomar literal en la actualidad, puesto que ya no existe algo como la esclavitud, pero en aquel tiempo sí era pues algo común, entonces también se da una enseñanza para ellos. El versículo 12 dice, aborrecerás toda hipocresía y todo lo que no es agradable al Señor. Parte de los deberes morales del cristiano es aborrecer la hipocresía y todo aquello que no le agrade al Señor. Todo lo que el Señor aborrezca y más bien mantenernos nosotros puros y ser celosos de nuestro Dios. Algo que el cristianismo siempre ha tenido es el celo por Cristo, su fe hacia Cristo. Entonces sigamos. Vemos aquí el versículo 7, vamos terminando. Perdón, el versículo 13. Nunca abandonarás los mandamientos del Señor, sino que guardarás las cosas que has recibido, sin añadir a ella y sin quitar de ellas, tal y como lo dice Deuteronomio, que no se debe añadir nada ni quitar nada a la ley o a los mandamientos del Señor. Y terminamos con este versículo, el versículo 14, que dice, en la iglesia confesarás tus transgresiones y no te dirigirás a orar con una mala conciencia. Este es el camino de la vida. Vea que la iglesia primitiva, si nosotros nos ponemos a analizar esto, en este caso, esta comunidad cristiana, nos habla de la confesión, confesar las transgresiones en la iglesia. Bueno, en ese tiempo hay que entender que la iglesia, cuando se habla de iglesia, no se refería a un templo como nosotros lo conocemos hoy, puesto que los templos van surgiendo siglos después. En el siglo I los cristianos tenían diferentes puntos de reunión, por ejemplo en casas, incluso se dice que en catacumbas, en algunos lugares desagradables. Se dice que uno de los primeros templos, podríamos decirlo, pero no era templo, era una casa que fue usada especialmente para reuniones cristianas, es la casa
que se encontró en Duro Europos. Ustedes pueden buscar Dura o Duro Europos y ahí van a encontrar ustedes bastantes hallazgos cristianos. Entonces, cuando habla de confesar transgresiones en la iglesia, primero debemos entender que habla en las reuniones entre los cristianos, sea casa, sea cualquier lugar. Bien, ahora aquí nos puede causar confusión. ¿Por qué? Lo digo porque hay muchas denominaciones, en este caso el catolicismo, no sé si el luteranismo también, creen en lo que es la confesión de los pecados delante de un sacerdote en privado. Bueno, realmente evidencias claras de eso en la Biblia no tenemos, tampoco aquí en la IDH nos arroja a la luz algo como eso. Yo me puedo basar en lo que está escrito en la Biblia para poder entender este texto de confesar transgresiones. Así que posiblemente aquí se esté hablando de que los cristianos se reunían y confesaban en público sus transgresiones o los pecados, o ya sea estando ahí reunidos, hacían conciencia de ellos, así como lo enseña el apóstol Pablo, y por eso aquí puse yo varias citas. Por ejemplo, Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Santiago en este contexto nos enseña a confesar nuestras ofensas unos con otros, porque el pecado muchas veces produce enfermedades físicas. No siempre, pero muchas veces las consecuencias del pecado son enfermedades. Entonces Santiago aquí enseñaba a confesar las ofensas los unos a otros para que sean sanados. Entonces aquí habla siempre de la confesión entre las personas. Veamos que dice primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí tampoco nos arroja a luz a quién se le deben confesar, más bien aquí dicen: confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nos da como que señal o una luz de que debemos de confesar directamente a Dios y Él es fiel y justo para perdonar. Y Mateo 5:23 al 24 dice: por tanto, si retraes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de llegar al altar, reconciliarse con su hermano. Todo esto de la confesión, de la reconciliación, de hablar unos con otros, sí se menciona en la Biblia, hacerlo públicamente. Entonces posiblemente la DH también tenga relación con lo que la Biblia estaba enseñando en ese sentido, ya sea hablar de las transgresiones o de los pecados o de las ofensas con otra persona, en el sentido de hacerlo público, o entre hermanos, por ejemplo, decirle a un hermano: mira, yo hice tal cosa, y ya, más que todo confesar unos a otros, o hacerlo directamente ante Dios. Yo en lo personal, como soy cristiano pentecostal, prácticamente nuestra creencia en cuanto a la confesión es que nosotros debemos de confesar directamente a Dios nuestros pecados, teniendo en cuenta que Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, pues tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ya el velo prácticamente se rasgó en dos, que recordemos que en el antiguo pacto, para poderse acercar a la presencia de Dios, debían de ir al templo. Hoy en día no. Hoy podemos hacerlo desde cualquier lugar, podemos adorar a Dios desde cualquier lugar, pues la presencia de Dios ahora habita en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos reales sacerdotes, es el linaje escogido, entonces real sacerdocio también somos. Entonces, más que todo, leyendo contextualmente la Biblia, podemos entender de esa manera lo que habla aquí en cuanto a la confesión. Y bueno, con eso finaliza lo que es el capítulo 4 de la Didache o Enseñanza de los Apóstoles. Me dio gusto haber podido platicar un poco y analizar estos textos, aunque no requieren demasiado análisis. Yo creo que son claros para que todos los entendamos, pero
es bueno que también leamos un poquito y nos pongamos a meditar lo que enseña y saber de que también no todo lo que está escrito ahí es lo correcto, sino siempre nosotros, nuestro filtro principal es la palabra de Dios. Entonces, que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos para el siguiente capítulo.